anunciando semanas atrás y decía el pastor Julián, desde hoy vamos a comenzar una serie sobre el ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo, porque si hay algo que debe hablar la iglesia en estas fechas tan particulares y de cierto modo tan alocadas, es acerca de Jesucristo, el Rey Salvador. Si bien es cierto que en esta fecha se recuerda su nacimiento, lamentablemente lo que vemos en la gran mayoría de las personas es una celebración muy alejada de esa realidad. Así que les animo que podamos recordarlo verdaderamente a Él, contemplar su majestuosidad, agradecer por el gran sacrificio que hizo a favor nuestro. Y en ese sentido le pido a mis hermanos que me acompañen al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Repito, Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Leemos en versión NBLA, como siempre hacemos, y oramos al Señor. ¿Estamos allí? Amén. Marcos 1, del 1 al 15, dice la palabra del Señor. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Oremos, hermanos. Bendito Dios, gracias te damos una vez más por tenernos aquí, Señor, congregados en tu nombre para adorarte, para exaltarte, Señor, para gozarnos los unos con los otros, para deleitarnos en ti, para tener comunión. Gracias, Señor, porque nos das esa libertad, ese privilegio. Te pedimos por aquellos hermanos en otros lugares del mundo donde no tienen libertad para hacerlo, Señor. Te pido que seas tú con ellos, ministrando sus vidas, edificando sus corazones y protegiéndolos de todo mal. Y ayúdanos a nosotros, tu iglesia, Señor, a poder considerar estas palabras del Maestro, del Señor Jesús, y que se hagan carne en nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, en nuestros días, las redes sociales han tomado un auge muy grande y ha llegado a ser la fuente de información o de expansión, o de difusión, de noticias a nivel mundial. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si alguien quiere que una noticia se sepa y se difunda rápidamente, solamente necesita, quizá con algunas estrategias, colocar un post en Instagram, en TikTok, en Twitter, y eso va a verse a nivel mundial. Muchos van a enterarse acerca de esa noticia. Y si nosotros pensamos en alguien muy famoso o en alguien que tenga mucha relevancia en la sociedad, por ejemplo, un presidente o los dueños de las compañías más famosas y multimillonarias del mundo, esto toma muchísimo más poder. Porque si una de estas personas quiere dar una noticia, posiblemente convoca a una rueda de prensa o a una cadena de televisión, pero siempre va acompañado en que esa noticia vaya directamente a una red social, a diferencia de décadas atrás. Es importante que eso esté en las redes sociales para que muchas personas puedan enterarse de esa noticia. Ahora bien, en la antigüedad, en los tiempos de la Biblia, esto no era posible. Evidentemente no existía la tecnología que vemos hoy, así que cuando alguien de relevancia, un rey, un emperador, quería dar una noticia importante, ellos hacían uso de heraldos. Y un heraldo era básicamente un mensajero, alguien que llevaba una noticia, iba a anunciar algo que iba a suceder o algo que ya había sucedido. Era el mensajero del rey. Entonces, cuando este rey o emperador quería informar algo, este heraldo lo que hacía era que convocaba, llamaba a la gente del pueblo, de la ciudad, se paraba en una plaza central o en las calles más concurridas y daba la noticia. Y cuando se trataba de una buena noticia, por ejemplo, la victoria de una batalla de guerra o el nacimiento de un bebé de la realeza, ellos empezaban diciendo buenas nuevas, buenas nuevas. Y en el idioma original esta palabra se traducía como evangelio. Y es justamente el significado de lo que hoy conocemos como evangelio. Buenas nuevas, buenas noticias acerca de Dios. Esa es justamente, hermanos, la palabra que vemos reflejada en nuestro texto de hoy, cuando dice que Jesús fue a Galilea a predicar el evangelio de Dios. En otras palabras, Jesús fue a Galilea a predicar las buenas nuevas, la buena noticia de Dios. Jesús era ese heraldo por parte de Dios, quien venía a anunciar las buenas nuevas de su plan eterno. Así comenzó Jesús
su ministerio. Y no solo que así lo comenzó, sino que en estas pocas palabras que menciona nuestro pasaje, se resume completamente el ministerio del Mesías. Y a causa de ese evangelio que es anunciado porque el reino de Dios se ha acercado, vemos que el autor nos muestra que Jesús hace un llamado muy importante. Dice al final de nuestro texto, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Hermanos, es un llamado muy importante y vemos claramente que el arrepentimiento y la fe son las respuestas requeridas en el evangelio de Dios. Voy a repetir esto, porque es lo que quiero que esté en nuestras mentes el día de hoy. El arrepentimiento y la fe son las respuestas requeridas en el evangelio de Dios. Si Jesús dice que el reino de Dios se ha acercado y luego dice arrepiéntanse y crean, entonces podemos entender que estas dos cosas son necesarias en este reino que se ha acercado. Están estrechamente ligadas. Y nosotros vamos a dividir nuestro texto en tres partes. A pesar de que es un texto bastante corto, vamos a usar tres partes. En el versículo 14 vemos que Jesús predica el evangelio de Dios. En el versículo 15, en la primera parte del versículo 15, vemos que Jesús anuncia la llegada del reino de Dios. Y en la segunda parte del versículo 15 vemos que Jesús llama al arrepentimiento y a la fe. Como decíamos, el arrepentimiento y la fe están estrechamente ligados al reino de Dios que se ha acercado al mundo y ya vamos a desarrollar un poco más esa idea. Pero quisiera que me acompañaran de nuevo al texto en sus Biblias, versículo 14. Vamos a leerlo una vez más. Dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Y quisiera en este punto comentarles un poco el contexto, tanto literario como histórico como bíblico, porque nos ayuda muchísimo a entender lo que estamos viendo hoy. A diferencia del evangelio de Mateo y Lucas, vemos que Marcos empieza su carta, o no empieza su carta, mejor dicho, hablando del nacimiento de Jesús. Marcos se salta toda esa parte, obvia toda esa parte, para dar énfasis a la profecía de Juan el Bautista, quien era el precursor del Mesías. De hecho, la carta de Marcos comienza en el capítulo 1, citando inmediatamente una profecía del profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 3, que dicho sea de paso también podemos ver en Malaquías, capítulo 3, versículo 1, que hablaba sobre ese hombre que venía, que iba a abrir el camino, que sería el mensajero que prepararía el camino para el Señor, Juan el Bautista. Ese era el hombre, quien predicaba acerca del arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Y saben por qué era conocido como Juan el Bautista? Porque bautizaba. Bautizaba. Una vez que las personas se arrepentían de sus pecados, inmediatamente eran bautizados por él en el río Jordán. Dice Marcos 1, versículo 5, que acudían a él toda la región de Judea y Jerusalén para ser bautizados. Pero recordemos, hermanos, que Juan el Bautista apareció en la historia con un propósito: predicar acerca del arrepentimiento para preparar la llegada del Mesías. Había un peso mayor, un énfasis mayor en lo que iba a pasar, no tanto en lo que estaba pasando con Juan el Bautista. De hecho, Juan declaraba en los versos 7 y 8 del capítulo 1, él decía, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Es como si Juan dijera, no me preste mucha atención a mí, porque solamente estoy haciendo algo para anunciar algo mejor. Alguien más poderoso, alguien más grande viene después de mí, y él es el único que puede bautizarlos con el Espíritu Santo. Y luego más adelante, no se especifica cuánto tiempo exactamente, pero aparece Jesús en la escena, siendo bautizado por Juan. Y nuestro texto no lo dice, pero cuando Jesús viene a hablar con Juan, vemos en el paralelo, Mateo 3:14, vemos una respuesta de Juan el Bautista cuando Jesús viene y le dice que lo bautice. Y una respuesta muy lógica y genuina, porque el Señor va y le dice a Juan que lo bautice. ¿Qué pensaríamos nosotros si el Señor Jesús viene y nos dice que lo bauticemos? Hermanos, Juan le dijo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Yo necesito que tú me bautices con el Espíritu Santo. ¿Cómo tú vienes a mí a decirme que yo te bautice? Porque el bautismo de Juan simbolizaba arrepentimiento de pecado.
Por eso él consideró que no era algo apropiado para Jesús, el Hijo de Dios. Pero en el verso 15 de Mateo, Jesús le respondió: permítelo ahora, Juan, permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Y entonces Juan consintió. A pesar de ser el cordero inmolado que nunca pecaría, era necesario que esto pasara, porque era la voluntad del Padre y Cristo se estaba identificando con los pecadores. El bautismo prefigura la muerte y la resurrección de Cristo. Y cuando un creyente se bautiza, está representando su participación en la muerte de Cristo y su resurrección a una nueva vida en Él. Entonces Jesús fue bautizado y cuando salió del agua, y conocemos esa frase, el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma de paloma y desde el cielo el Señor mismo dijo: este es mi Hijo amado, en ti me he complacido. Inmediatamente a eso, Marcos hace un cambio de escena drástico para mencionar ahora lo que había pasado con Jesús en el desierto cuando fue tentado por Satanás. Y luego de eso vuelve a cambiar la escena para situarse en el comienzo del ministerio de Jesús. Marcos era muy preciso y quizás no quería darle tanto peso a las primeras cosas, sino a esto, al ministerio de Jesús. Y fíjense que lo hace de manera cronológica, asumiendo, al parecer, que los lectores ya conocían lo que había pasado con Juan el Bautista, porque él le dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea. Es como si los lectores, sus oyentes, ya suponían que había pasado con Juan el Bautista. Y este hecho se narra en Marcos 6, para que lo tengan en cuenta, Marcos 6 del 17 en adelante, pero no nos vamos a detener en eso porque el texto no se detiene en eso, Marcos no lo hace. Así que lo que él quiere enfatizar más bien con fuerza es el hecho de que Jesús había comenzado su ministerio. No es tan importante lo que pasó con Juan, lo importante es que estaba pasando con Jesús, que apareció de nuevo en la escena y apareció nada más y nada menos que predicando. Y predicando no cualquier cosa, predicando acerca del Evangelio de Dios. Es como si el autor dijera: olviden lo que estaba pasando, olviden lo que está pasando, olviden todo lo que pasará y presten su atención y pongan su foco aquí, en Cristo. El Rey está aquí y Él tiene algo importante que decir. Es como el heraldo en aquellos tiempos que se paraba en medio de la plaza central y gritaba para que todos prestaran atención. Y hermanos, si en ese tiempo el heraldo llamaba a la gente y ellos atendían el llamado y se detenían para escuchar las buenas nuevas, ahora creo yo que hay que detenerse muchísimo más, porque es el Rey del universo quien está por decir algo. Son las buenas nuevas que tienen que dar. Y esas buenas nuevas, vienen de parte de Dios, el Rey Supremo, Creador de los cielos y de la tierra. Y a esto dedicó Jesús la mayor parte de su ministerio, a predicar las buenas nuevas de parte de Dios. A pesar de todas las cosas que hizo Jesús y que vemos en los evangelios, como sanar enfermos, como expulsar demonios, como alimentar a miles de personas, lo más que hizo Jesús en su ministerio fue predicar acerca del evangelio de Dios. Miren lo que dice Marcos, el mismo capítulo 1, pero un poco más adelante, 35 y 38. Dice que levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús, lo encontraron y le dijeron: todos te buscan. Pero Jesús les respondió: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Mis hermanos, Jesús, quien es perfectamente misericordioso y clemente, le dice a sus discípulos: mira, yo sé que me están buscando y yo sé que mucha gente quiere ser sanada, pero vamos a otro lugar. Yo no puedo atender eso ahorita porque yo tengo un cronograma que me ha dado Dios, el cual tengo que cumplir. Tengo que ir a otro lugar a predicar el evangelio. Era necesario que Jesús predicara la verdad del evangelio. Era necesario que la gente supiera acerca del plan de Dios, porque ¿de qué sirve que alguien sea sanado si su alma va directamente al infierno? Hermanos, ¿a cuántos falsos maestros vemos hoy en día haciendo cruzadas de sanidad y haciendo milagros sobrenaturales sin ni siquiera abrir su boca para anunciar el mensaje salvífico de la salvación, por lo menos fielmente? ¿A cuántos? De nada sirve que hagan miles de milagros cuestionables, ¿no? Dicho sea de paso. De nada sirve si esa persona es sanada en ese momento
y su alma se va directamente al infierno. De nada sirve. Es importante predicar el evangelio de Dios. Y es importante porque el mayor problema del hombre en este mundo es el pecado que lo separa de Dios. Y la única forma de resolver ese problema, Dios ha decidido que sea por el mensaje del evangelio, que dice Romanos que es poder de Dios para salvación. Es la manera que Dios ha dispuesto para que las personas sean salvas. Dice 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, miren lo que dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Escucharon eso? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y era justamente lo que Cristo hacía. Él fue a Galilea a predicar el evangelio de Dios. Pero bueno, pastor, en este punto, ¿qué es el evangelio de Dios? Y aunque nosotros podríamos tomarnos muchísimo tiempo para explicarlo paso por paso, es bueno quizás que lo entendamos de una manera concreta. Voy a leerlo textual. El evangelio de Dios trata del plan diseñado por Dios para salvar de la condenación eterna a los pecadores, reconciliándolos con Él por medio del sacrificio de Jesucristo, quien sustituyó a los culpables para recibir el pago del pecado que todos merecíamos recibir, y de ese modo, por medio del arrepentimiento y la fe, puedan vivir con la esperanza de la vida eterna que Dios por gracia ha decidido dar. De eso se trata el evangelio de Dios. Jesucristo, hermanos, vino a enseñar a este mundo que Dios tenía una solución para el problema más grande que ellos tenían, su eternidad. Su eternidad. Porque hay una verdad absoluta en cuanto a esto, hermanos. Hay una eternidad y hay dos caminos. El camino del cielo y el camino del infierno. El camino de los justificados y el camino de la condenación. No hay otro más. El problema es que la humanidad entera estaba direccionada en un solo sentido. Iban directo para el camino de la perdición, de los condenados. Absolutamente nadie podía tener acceso al reino de Dios porque todos habían pecado. Y Dios había dicho que la paga del pecado era ¿qué? La muerte eterna, que se traduce como la separación eterna de Dios, el castigo eterno. Según palabras del apóstol Pablo en la carta de Efesios, la humanidad estaba completamente muerta en sus delitos y pecados. Hermano, y si nosotros pensamos en un muerto, podemos entender que un muerto no puede hacer absolutamente nada, ¿verdad que sí? Un muerto no puede revivirse a sí mismo. Nadie puede hacer nada para volverlo a la vida. Si está muerto, ya está. Ni que hagas lo que hagas podrás resucitarlo. Ya está muerto. Nadie tiene ese poder. Y Pablo justamente describe a la humanidad como esas personas muertas espiritualmente, esclavos del pecado, siendo dominados por completo por el enemigo de las almas, por Satanás, obedeciendo todo lo que él dice sin posibilidad alguna de escapar de esa realidad. ¿Vemos qué lamentable era la condición del hombre? ¿Vemos, hermanos, qué lamentable era nuestra condición delante de Dios? No podíamos hacer nada para salir de esa realidad. Ni que nos esforzáramos todo lo que nos esforzáramos, ni que nos moviéramos todo lo que nos moviéramos, ni que pensáramos todo lo que pensáramos, nada. Nuestro acceso al Dios de los cielos estaba clausurado por completo y dependíamos solamente de una cosa, que ese Dios de los cielos hiciera algo. Era nuestra única esperanza, porque solamente Él tiene el poder absoluto y la majestad para hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Pero ¿sabes qué, hermano? La buena noticia, las buenas nuevas que anunciaba Jesús, es que ese Dios de los cielos es infinitamente misericordioso y amoroso. Y fue justamente ese amor y esa misericordia lo que lo movió a cambiar nuestra realidad. Miren, el pero más glorioso de las Escrituras y de nuestra vida, esa palabra, esa conjunción pero, el más glorioso pero de nuestra vida, lo encontramos en ese versículo 4 de Efesios 2, que nos da el contraste de nuestra realidad, porque estábamos en una condición lamentable, grave. Estábamos muertos, pero Dios, dice el pasaje que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A pesar de eso, hermanos, nos dio vida.
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice el pasaje, hemos sido salvados. Señor nos dio vida juntamente con Cristo, ese Mesías que se había encarnado a este mundo, que iba a Galilea, iba predicando el Evangelio de Dios. Mis hermanos, no había esperanza alguna, todos estaban destinados a la condenación, nadie se salvaba. Y los judíos pensaban que podían ser salvos por las buenas obras que hacían, o por cumplir los ritos y las ceremonias religiosas que mostraba la ley. Pero cuando Cristo vino, tumbó por completo todo argumento que reposara sobre el esfuerzo humano para obtener la salvación. Cristo vino a decir: mira, no hay nada que puedas hacer para salvarte. Nada. Solamente depende de que Dios haga algo. Pero yo tengo unas buenas nuevas para ti. Tengo buenas noticias para ti, dice el heraldo. Dios ha decidido hacer algo. Y es por eso que estoy aquí, dice el Señor. En otras palabras, hermanos, la bondad de Dios es evidente y palpable porque Cristo está aquí. Porque Cristo ha venido al mundo. El reino de Dios se ha acercado. Y ese reino tiene un nombre: Jesucristo. El tiempo se ha cumplido, dice el versículo 15, entrando a la segunda parte de nuestro texto. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Hermanos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado por la simple razón y por el simple hecho de que Jesús está aquí. El Rey está aquí. Y ese es el título de nuestro sermón. El Rey está aquí. Es por eso que estas personas podían estar seguras de que el reino de Dios se había acercado. Cristo era la muestra misma de esa verdad que había sido profetizada desde el comienzo de la humanidad. La espera ha terminado. La gracia de Dios se ha manifestado en forma de hombre. El bendito Rey ha llegado a la tierra para llevar a cabo el perfecto plan de Dios. Y en este punto debemos entender que no es que Dios no reinaba antes, porque podríamos pensar esto: bueno, Dios reina ahora porque se ha acercado, pero entonces quiere decir que no reinaba antes. No podemos pensar eso. De hecho, esta expresión del reino de Dios se usa 14 veces en el Evangelio de Marcos. Y se usa para referirse al gobierno soberano de Dios en el corazón de los hombres. Hermanos, Dios nunca ha dejado de ser rey. Dios siempre ha sido rey, sigue siendo rey y seguirá siendo rey por los siglos de los siglos sobre todas las cosas. Aquí estamos hablando del reino de Dios en el corazón de los hombres. Cuando nosotros vemos esa frase en la oración modelo del Padre Nuestro de venga tu reino, lo que se está refiriendo va direccionado básicamente en dos sentidos. Número uno, que el reino del Señor Jesucristo en su segunda venida sea instaurado. Pero aquí no estamos hablando de eso y es importante que no nos confundamos con la segunda venida del Señor, con el reino que vendrá, con el reino físico. Y el segundo sentido es un deseo en que el reino de Dios se extienda cada vez más y se establezca cada vez más en el corazón de las personas en este mundo. Ese reino que viene con la aparición del Señor Jesús aquí en la tierra, viene con el propósito de reinar en el corazón de aquellos donde reinaba el pecado. Y yo quiero que entiendas algo en este punto, mi hermano. Si Cristo no está reinando en tu corazón, no creas que no hay nadie reinando. Hay dos posibilidades. Y si Cristo no está reinando en tu corazón, quiero que sepas que el que está reinando en tu corazón es el enemigo de las almas, Satanás. Pero el verdadero Rey, Jesús, vino a este mundo para tomar su lugar. Vino a sustituir por completo, a desplazar a ese rey malvado en el corazón de las personas. Miren, seguramente muchos de ustedes han visto la película El Rey León, ¿verdad que sí? Que por cierto es la película favorita de Pastor Julián. Sí la han visto, ¿verdad? Bueno, para usarlo como ilustración, muchos recordarán al rey Mufasa, que era el líder de toda la región, de todo el que gobernaba sobre todo el reino. Pero un día él fue asesinado por su hermano, el león malo, que se llamaba Scar. Y el hijo de Mufasa, Simba, que era el precursor del trono, tuvo que huir, porque este león malo lo amenazó y tuvo que irse muy lejos.
Escar, el rey malvado, reinó por muchos años, acompañado de hienas malvadas que buscaban su beneficio y que obligaban a los demás animales a hacer cosas que estaban mal y que no beneficiaban a todos. Bueno, estos animales del reino eran prisioneros, estaban cautivos y solamente podían obedecer a ese rey malvado que gobernaba sobre ellos. Pero llegó el día en que el hijo de Mufasa, Simba, creció, se hizo fuerte, volvió y enfrentó a este rey malo. ¿Recuerdan? Lo enfrentó a él y a sus secuaces hasta que éste murió. Y a partir de ahí, el verdadero rey, en este caso Simba, el rey verdadero, empezó a reinar sobre toda la región. Y la realidad de las leonas y de todos los animales cambió por completo. Todo era más alegre, todo era más colorido, todo era mucho gozo, había paz en todo el lugar, había esperanza de una vida nueva. Bueno, con el respeto que amerita, por supuesto, de una manera parecida, Cristo vino a este mundo a destronar del corazón de las personas a Satanás para instaurar su reino de paz. Ese rey malvado que había habitado en los corazones de muchos y quien hacía un daño tremendo, teniendo cautivo en el pecado a muchos, fue quitado por completo para que el verdadero rey tomara su lugar. Este rey que reinaría en los corazones de las personas, Dios lo había anunciado desde el Antiguo Testamento. Su llegada estaba profetizada, como veíamos los miércoles. Él estaba profetizado desde hace muchos años atrás. De modo que no era quizás una sorpresa para muchos que sabían las Escrituras, que la conocían. Sin embargo, por no ser sorpresa, esto no quiere decir que sea algo muy asombroso y deslumbrante. Ver al Hijo de Dios prometido llegar a este mundo a cumplir el propósito de Dios con la humanidad era algo simplemente sobrenatural. Miren lo que dice Isaías capítulo 40, versículos 6 y 7. Dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Hermanos, el gobierno y dominio de Satanás en el corazón de las personas en este mundo tiene un fin. Termina cuando Cristo viene a morar en el corazón de todo aquel que cree en Él. Y cuando nuestro Señor empieza a reinar en el corazón de cada creyente, nosotros podemos tener la plena seguridad de que ese gobierno nunca tendrá fin. Nunca. El Señor nos salva y nos libera de la esclavitud del pecado una vez y para siempre. No hace falta que te estén haciendo oraciones de liberación, ni que estés yendo a cultos de liberación y de expulsión de demonios, etc. Sabemos que si Cristo libera una vez y para siempre. Dice Juan 8, 34 al 36. En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. No son libres de a ratico, son verdaderamente libres. Porque Jesús es el cumplimiento perfecto de esos sacerdotes en el antiguo pacto. Recuerdan que estos sacerdotes iban una vez al año, entraban en el lugar santísimo con sangre de animales, y eso tenían que hacerlo una y otra vez para el perdón de los pecados, ¿sí? Bueno, Jesús no es como ellos. Era una tipología de Cristo, pero ahora nosotros entendemos que Jesús es el sumo sacerdote que entró a ese lugar santísimo una vez y para siempre, no con sangre de animales, sino con su propia sangre, asegurando así la seguridad de nuestra redención eterna, valga la redundancia, asegurando así nuestra redención eterna. Es lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 12. Él nos aseguró, hermanos, eternamente. Gracias a que Jesús apareció en este mundo como protagonista de la historia, es que nosotros podemos decir que estamos verdaderamente seguros en Él por la eternidad.
Él ya vino a este mundo a anunciar y cumplir el propósito de Dios. Es decir, Cristo predicaba esta verdad, pero a su vez iba a cumplir y llevar a la práctica eso que predicaba, que era exactamente lo que ya estaba escrito. Podríamos entenderlo como que Cristo predicaba acerca de sí mismo. Porque el plan de redención del Padre se trata de Jesús. El Evangelio se resume y se trata de Jesucristo. Él es el Evangelio mismo. Jesús es el reino de Dios que se ha acercado. Ya no había que buscar más, ya no había que esperar más. El rey había llegado. El rey ya estaba aquí. Un día uno de los fariseos viene ante Jesús y le pregunta: Jesús, ¿cuándo viene el reino de Dios? ¿Recuerdan ese pasaje en Lucas, capítulo 17, versículo 21? ¿Y saben cuál fue la respuesta de Jesús? Él le dijo lo siguiente: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, miren, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes, le dice el Señor. Probablemente los fariseos le preguntaban esto a Jesús en tono de burla, porque ellos no pensaban que Jesús era el verdadero Mesías. Pero Jesús les respondió contundentemente. Y estos hombres pensaban que el triunfo del reinado del Mesías sería inmediato. Ellos esperaban ver a Jesús llegando y acabando con los romanos y estableciendo de inmediato su reino aquí en la tierra. Pero lo que Dios tenía preparado era algo muy distinto. Porque antes de que viniera ese reino definitivo, ese reino físico definitivo, Jesús traería la manifestación del reino de Dios en el corazón de los hombres que depositaran su fe en Él. Estos fariseos no sabían que estaban hablando con el verdadero Mesías. Y si tan solo hubiesen entendido eso, seguramente hubiesen tenido mucho miedo por estar frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, ante la majestad misma del universo. Pero de igual modo Jesús fue claro y contundente con su respuesta. Dijo, el reino de Dios está entre ustedes. Solo le faltó decir, de hecho, lo están viendo con sus propios ojos. Ahora bien, hermanos, vimos en nuestro primer punto que Cristo predicaba acerca del Evangelio de Dios. Y vimos que ese Evangelio trataba del plan de Dios para salvación de los perdidos. Y Jesús estaba predicando eso porque el reino de Dios ya se había acercado. Era necesario que Él anunciara eso. Era el momento para que la historia de la humanidad se dividiera y se partiera en un antes y un después. Y porque ese reino se había acercado con un propósito glorioso, es que nosotros podemos ver el llamado de Jesús en la tercera parte de nuestra estructura, en el versículo 15, que dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y esto quizás es el clímax de lo que estamos viendo acá. Mis hermanos, la única respuesta apropiada para el acercamiento del reino de Dios es la fe y el arrepentimiento. La única respuesta. La traducción en griego para arrepentimiento es la palabra metanoia, que significa un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad te lleva a tener un cambio de actitud, cambiar aquellas cosas que tú venías haciendo mal. De modo que el arrepentimiento se manifiesta en una vida que es distinta a la anterior, que ha cambiado las cosas que hacía mal para ahora hacer las cosas que le agradan al Señor. En otras palabras, la manera visible de poder ver el verdadero arrepentimiento es el cambio de esas cosas que están mal por las cuales una persona justamente se está arrepintiendo. Los frutos dejarán ver si esa persona se ha arrepentido realmente o no. Y el arrepentimiento en cuanto a la salvación nos da la idea también de cambiar la mente o de cambiar de parecer, pero con respecto a Jesucristo, que es el Evangelio mismo. Saben, en la época muchos rechazaban a Jesús, muchísimos. Incluso luego de haberlo visto con sus propios ojos, lo rechazaban. Y seguían con la idea de ganarse la salvación por sus obras, por lo bueno que han sido. Pero cuando Jesús viene al mundo, le dice que esa manera vana y egocéntrica de pensar no es la correcta. Porque la única forma en la que ellos podían llegar a ser salvos era por medio de Él, quien es la esencia misma del reino de Dios que se ha acercado. Por eso Jesús les dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse
de esa manera de pensar. Arrepiéntase de ese pensamiento que los lleva a pensar que ustedes son suficientes para ganarse el cielo. Arrepiéntase de sus pensamientos, de su egoísmo, de su altivez, de su egocentrismo, creyendo que sus obras son suficientes para ir al cielo. No es así, dice Jesús. Cambien su mente hacia mí, es lo que dice. Porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual puedan ser salvos, solamente Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Definitivamente el arrepentimiento viene, hermanos, cuando la persona puede entender con claridad cuál es su terrible condición de muerte espiritual. Si una persona no entiende la condición en la que estaba, es imposible que se arrepienta. Por eso es tan peligroso hablar solamente del amor de Dios. Hay que hablar de la condición humana para que entienda qué fue lo que Dios hizo. Por eso vemos un evangelio tan superficial por allí. Luego de ver esa condición, entonces podrás ver el amor de Dios en acción. Cuando Él decidió rescatarnos de esa realidad y resucitarnos, no solamente para darnos vida nueva, sino para darnos una vida eterna. Pero como alguien decía, la fe salvadora está saturada de arrepentimiento y el arrepentimiento está saturada de fe salvadora. No podemos desligar lo uno de lo otro. Recuerden, el arrepentimiento y la fe son las respuestas requeridas en el Evangelio de Dios. Ese arrepentimiento viene ligado directamente de la fe o a la fe que se tiene cuando tú crees que Cristo es el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo a morir por los pecadores y darles vida eterna. Si tú crees esto y te arrepientes de corazón, serás salvo. Pero hay otro lado de la moneda, porque si no lo haces, entonces la historia para ti es muy lamentable, muy lamentable. Acompáñame al Evangelio de Juan, un momento, capítulo 3. Vamos a leer los versos del 16 al 18 y seguramente muchos se saben este texto de memoria, pero vamos a leerlo. Juan 3, 16 al 18. Miren lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, todo aquel que cree en Él se va a perder, no se pierde, porque tiene vida eterna, es lo que dice el texto. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18. El que cree en Él no es condenado. Estamos bien hasta allí, ¿verdad? El que cree en Él no es condenado. Pero, esa palabra pero siempre es importante. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creo que mejor explicado, imposible. Hermano que estás escuchando esto por primera vez, es necesario que entiendas que estás en una condición de muerte espiritual. Porque has pecado en contra del Dios de los cielos. Es importante que hoy reconozcas que has estado viviendo para tus deleites y para tus propios placeres y que eres orgulloso y egocéntrico al pensar que por tus buenas obras puedes ir al cielo. Ríndete y acepta que Jesús es el Hijo de Dios. Es el Mesías prometido y verdadero que se encarnó y bajó a este mundo para sufrir el sufrimiento que nosotros merecíamos. El Rey vino a llamar. El Rey te está llamando hoy. Y aún hay tiempo de que entiendas estas verdades, te arrepientas y creas en Él. Aún hay tiempo, porque sabes que llegará un día en que ese tiempo se acabará. Y Jesús volverá por aquellos quienes respondieron a ese llamado para llevarlos a su gloria, pero condenará a aquellos en las llamas del infierno que rechazaron ese llamado.
Vendrá un día en que eso pasará. Aún hay tiempo. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y para aquellos quienes han atendido el llamado a la iglesia, les digo, hermanos, es necesario que nosotros vivamos en función de esa realidad. Vivamos en función de esa realidad que se ha predicado hoy. Porque a pesar de que el reino de Dios se ha acercado, muchos estamos viviendo incoherentemente con esa realidad. Si Jesús es tu Señor y Rey, es necesario que examines tu vida entonces y que te arrepientas de lo que estás haciendo mal y que puedas moverte hacia su voluntad. Recuerda que Cristo nos ha hecho totalmente libres de la esclavitud del pecado. Entonces, hermanos, no vivamos como si aún lo fuéramos, porque eso es lo que parece. Muchos creyentes viven como si aún fueran esclavos del pecado, pero recuerda que si tú creíste en Cristo, eres salvo. Él te libró. Él te libró de la condenación eterna. Él te libró del poder que el pecado tenía en ti. Entonces no vivamos como si todavía somos esclavos del pecado. Esforcémonos cada vez más en vivir una vida que refleje el Evangelio de Dios. Y vivamos realmente como aquellos creyentes cristianos que tienen una esperanza segura de vida eterna. Vivamos así. El Rey está aquí, hermanos. El Rey vino, como lo vemos en nuestro pasaje, pero quiero que sepas que el Rey está aquí. Esa es nuestra seguridad y esa es nuestra motivación de vida. Amén. Acompáñame a orar, hermanos. Oh Señor, pasajes como estos nos confrontan muchísimo. Hoy entendemos, Dios, que tú has enviado a tu Hijo. Hoy entendemos que tu reino se ha acercado a este mundo, Señor. Hoy entendemos que tú nos estás llamando al arrepentimiento y a la fe. Señor, te pido que nos cuides de un evangelio superficial. Te pido que nos des entendimiento, Señor, discernimiento en estas cosas. Que podamos ver profundamente las implicaciones de tu evangelio. Que podamos atender a ese llamado. Que podamos vivir conforme a esa realidad, Señor. Que podamos vivir como tus hijos, rescatados, redimidos de una muerte segura, Señor. A ti te plació, aun cuando éramos pecadores, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aun cuando éramos enemigos de ti, Señor, a ti te plació por amor y por misericordia darnos la salvación en Cristo, darnos vida juntamente con Él y sentarnos con Él en lugares celestiales. Gracias, Señor, porque no lo merecemos. No lo merecemos, Señor, pero tú eres glorioso. Tú eres glorioso y tú has decidido darnos esa vida. Tú has decidido darnos el Espíritu Santo, Señor. Ahora te pido que nos ayudes a responder a esa realidad, a vivir vidas que te agraden. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos. Y te pedimos hoy que venga tu reino, que ese reino de Jesús sea instaurado en el corazón de muchísimas personas. Ayúdanos a nosotros, tu iglesia, a poder ser esos heraldos también, Señor, y llevar tus buenas nuevas a las naciones. Ayúdanos a mostrar tu amor. Ayúdanos a manifestar de tu bondad. Porque para eso fuimos rescatados, Señor, para tu gloria, para anunciar tus virtudes. Para eso nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable, Señor, para que tú seas glorificado. Ayúdanos a tener una vida coherente a eso, Señor. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén.